Pero cuando un emprendedor realmente tiene un propósito claro en su corazón, todo el universo conspira. Por ejemplo, en la pandemia, el comité de gerencia dijo, nosotros nos bajamos el sueldo 3 meses. Persistente, resistente y nunca desisto porque yo creo que no hay cosas imposibles sino hombres incapaces de soñar. Y a mí me gusta soñar. A mí me dicen, ¿cuál es la fórmula que la gente trabaja tan feliz en Frisbee? Y yo digo, pues porque los amamos, los cuidamos. No es que nadie lo hace como Frisbee lo hace. Liliana Restrepo Arenas, Sí, con doble señor. apellido. A usted le debe pasar lo que me pasaba a mí, ¿Qué te pasaba? que cuando no citaba mi segundo apellido, mi mamá me reclamaba y decía, es que usted no tiene mamá. Ella no me lo reclamaba, yo la reclamo a ella, Ok. porque fue una persona que me impactó muy positivamente en mi vida. Y pues la traigo porque pues ella me dio a mí la vida y mi papá, y es importante para mí. Está bien, entonces mi mamá sí tenía razón. Sí, señor. Bueno, gracias por estar acá. Bueno, un placer conversar, compartir y aquí estoy dispuesta. ¿A quién no le gusta el pollo? Usted es la presidenta de Frisbee. Eso es un producto maravilloso, ¿no? Es que nadie lo hace como Frisbee lo hace. Es verdad, Sí. es verdad. Denos una idea de qué es Frisbee, el tamaño, la dimensión, puntos de venta. Cuéntenos cómo es eso. Bueno, Frisbee nació y es una historia de amor. De la historia quiero que me cuente, pero más tardecito. Bueno, pero Arranquemos contando. eso, no, yo empiezo por ahí porque es una historia de amor. Maravilloso, muy lindo. Inclusive tenemos un libro escrito y está también en audiolibro en Spotify. ¿Y cómo se llama? Una historia de amor ¿Ah, sí? llamada Frisbee. ¿Ah, Sí, sí? señor, está gratuito porque consideramos que era muy importante dejar ese legado de lo que es construir una empresa de cero con el esposo. De eso también quiero que hablemos. Entonces, es Diego Trujillo, es el que narra la historia. Ok. Muy agradable. Porque es una historia de amor llamada Frisbee, porque Alfredo y yo nos conocimos y nos casamos a los 6 meses. No, nos casamos a los 3 años. Ok. Y a los 6 meses empezó la empresa. Ah, primero fue la empresa y después el matrimonio. No, primero fue así. No, primero fue el matrimonio. Entonces se casaron a los 6 meses y después montaron No, es la que empresa. no. Nosotros nos conocimos, es que yo estaba en el colegio. ¿En serio? Claro. Me gradué. Era una pollita. Una pollita. Estaba en el colegio y duramos 3 años de novio, nos casamos y a los 6 meses nació Frisbee. Ya, nació listo. el pollito. Nació el pollito. Ok, a Exacto. los 6 meses rápido. ¿Rápido? Eso es lo que se llama una mentalidad emprendedora. Exactamente. Y fue un proyecto de vida O juntos. sea, ese fue el primer hijo, claro. Así es, y así le digo. Ok. Porque pues el amor, la energía, toda la vida puesta en ese proyecto, pues imagínate, uno bien enamorado y querer que crezca y que se fortalezca, fue un viaje muy hermoso. ¿Qué edad tenían cuando fundaron Frisbee? Yo, Sí. 21, ¿Y él, Alfredo? 31, Ok. un poco más grande. Sí, un poco más grande. ¿Y por qué les dio por fundar Frisbee? Mira, el padre de Alfredo era don Alfredo Hoyos Mejía. Él fue el pionero de la avicultura en Colombia. O sea, que venía de una familia avícola, pues en el negocio. O sea, que a mí me dicen el pollo. Ah, sí. Bueno. Pero desde chiquito. ¿Y eso? Iba a decir una frase, pero es de la competencia, entonces no puedo. No puede. No, mentiras, porque era muy chiquito y caminaba como un pollito. Ah, pero ¿sí? eso es otra historia. Bueno, qué maravilla. Todo se va sabiendo, ¿no? Todo se va sabiendo. Y entonces Alfredo nació y creció, digamos, en este entorno familiar. Y pues se dedicó o sea, cuando termina el bachillerato, que se fue a estudiar los 2 últimos años a Riverside, a la Academia Militar en Estados Unidos, él empieza a trabajar allá
con el sector avícola también como una experiencia pues muy joven. Y cuando llega a Colombia, él consigue una distribución de un laboratorio de Big Dutchman y él se fue a vender por todo el país pues todos los productos de ellos y empezó también su gestión como emprendedor en ese giro de negocio. Ujú. Por lo tanto, lo conocía, estaba familiarizado y pues cuando nosotros nos conocimos, él era socio de Cocorico, Ah, ok. de Eduardo Roballo, de todos ellos. Ok. Y ellos vendían pollo asado, pero él tenía una idea de vender De lo pollo. propio. No, mira que le parecía muy interesante el pollo frito. Y no hubo como consenso con los socios. Nosotros realmente Frisbee empezó como una pizzería. Eso no sabía. No. Empezó como una pizzería en Pereira, en el lago Uribe. Fue muy disruptivo porque no teníamos pizzerías en Pereira en esa época. En Año 77. 77. Y fue el nombre de la pizzería era Frisbee. Frisbee. ¿Y ese nombre de dónde salió? Bueno, pues con los de la agencia de publicidad, Alfredo les dijo, bueno, yo quiero un nombre corto, sonoro, Y funcionó. de fantasía y fácil de recordar. Y así fue que empezamos. Y pues más adelante ya Fernando Hoyos, su hermano, también estudió ciencias avícolas y se vino, él estaba en Estados Unidos, llegó a Pereira. Y bueno, pues en la conversación, ¿por qué no le ponemos también, integramos el pollo frito ya que teníamos la pizzería? Y así fue que empezamos. Entonces, ¿Y el paso a pollo frito apanado? No, siempre fue. Del principio. O sea, ese fue el producto que dijeron, por aquí vamos. Sí, trajimos la freidora de San Andrés. ¿De San Andrés? Cuando uno traía. No, pues ¿De segunda? Pero en esa época, pues si nosotros ¿Y por qué en San Andrés habría una máquina de esas? Había un negocio de pollo que cerró. Okay. Y entonces la ubicamos y nos la traímos para la casa. Pues hombre, de segunda. Cuando uno empiezas con las uñas. Con las uñas. Eso no es así tan fácil. Y empezamos este proyecto. En la casa hacíamos los ensayos y cuando ya estábamos listos ya nos fuimos para donde teníamos la pizzería, que era un local chiquito, como con 8 mesitas. Éramos 5 empleados, Alfredo y yo, y 3 que nos ayudaban. Y bueno, así fue como iniciamos. Empezamos en Pereira, después Cartago, Armenia, Manizales, y así fuimos conquistando las capitales más grandes y pues ya hoy estamos en 60 cabeceras municipales. Eso es una cantidad. Sí, con más de 280 puntos de venta. Increíble. Y tenemos en este momento 5.000, pues eso cambia, 5.600 empleados. Pueden ser más, pueden ser menos. Sí. Y esta cobertura nacional pues ha sido demasiado interesante. Primero porque cumple con nuestro propósito superior. ¿Qué es cuál? Alimentar con amor para contribuir al desarrollo del ser humano e impactar positivamente la sociedad. Wow, después hablamos de eso, pero usted le ha dedicado buena parte de su vida a unos temas sociales muy relevantes que quiero que nos cuente después, pero sigamos con Frisbee. Y tenemos unos valores también muy claros. Entonces, cuando tú tienes una filosofía empresarial que está fundamentada en valores y con una claridad de propósito que nos nortea todos los días nuestro quehacer. ¿Pero ese propósito lo fueron construyendo? ¿Se lo imaginaron desde el día cero o lo fueron elaborando? Mira, eso fue bonito porque cuando hicimos una planeación estratégica como, no sé, a los años, pues porque es que uno empieza, pedaleando, a sacar adelante todo el negocio. Yo estaba casada, embarazada y con negocio. Y con esposo. Entonces, y de 21, bueno. Sí. Eso fue todo muy, muy rápido. Claro, de 23 ya con el embarazo. Pero cuando un emprendedor realmente tiene un propósito claro en su corazón, todo el universo conspira para que las cosas se den. Y tiene uno muchas energías y ganas y entusiasmo. Y así fue como empezamos como a desarrollar este propósito. Y uno va dándole un ADN. ¿Cierto?
los hijos se parecen a los padres. Y las mascotas también. Y pues, clarísimo. Y pues nosotros en nuestro ADN, cuando hicimos una planeación estratégica, dijimos, bueno, a nosotros, ¿qué nos caracteriza? El amor, porque nace del amor. Y somos una pareja que se ama, pues creyendo en esto, y pues uno es un ejemplo, definitivamente. Entonces no nos da miedo hablar del amor en la empresa, porque consideramos que eso es la energía que mueve, que nos vincula. Déjeme hacer una pauta publicitaria. Mi esposa tiene un libro que se llama La energía sanadora del amor. ¿Ah, sí? Usted acaba de usar dos palabras, energía y amor. Es así. Y yo lo he comprobado. Es que ya hemos caminado 48 años. Y cuando tenemos la oportunidad de estar en contacto con una multiculturalidad que nos acompaña en el país, ese es lo que realmente nos permea, nos convoca, nos inspira a todos. Es bueno, nosotros estamos alimentando las personas que llegan tal vez tristes, con una situación compleja, y lo que queremos es recibirlos y generarles una experiencia inolvidable, que esa afectividad no se vuelva empalagosería, sino más estoy contigo, te veo, te quiero dar un buen servicio, y es lo que trabajamos todos los días en nuestra cultura organizacional. Le iba a preguntar eso, ¿cómo hacen para lograr transmitir esa cultura y que realmente se manifieste concreta y claramente en la actitud de todos los empleados y el servicio? Inicialmente, creo que desde el mismo ejemplo, desde la interacción, uno como dueño estar ahí les va transmitiendo esos principios de vida. Y creo que el trato que tú le das al otro, pues eso realmente es en feedback. Uh-huh. Eso fue la fundamentación y la semilla que fuimos sembrando, y cómo a través del tiempo, claro, las empresas vamos creciendo y el reto es cómo tú mantienes ese ADN, esa esencia, poder decir, esto nos caracteriza, esto nos diferencia. Y pues es el trato también, es la relación que tenemos con los colaboradores. Nosotros tenemos una universidad Frisbee. Pero, ¿me va a hablar de la universidad? No, le voy a hablar de un pedacito. Ok. Porque nosotros tenemos varias escuelas dentro de la universidad. Ok. Y una se llama Legado y Cultura Frisbee. ¿Por qué? Imagínate tú no estar en 60 cabeceras municipales, tener más de 5.600 colaboradores. ¿A qué horas nosotros podríamos llegar físicamente? Entonces tenemos una plataforma digital que se llama Gente Frisbee. Y a través de eso es una red interna, una red social interna. ¿De formación? No. ¿O de interacción? De interacción social, de compartirles. Conversación, etc. Y es en bilateral, porque ellos también pueden alimentar la red. Es como un Facebook, digamos. Entonces, en las escuelas estamos ahí utilizando la plataforma digital para contarles qué es esto de la cultura, qué es lo que creemos, cuáles son nuestros valores, eso cómo se materializa, qué estamos esperando de ellos en una relación con el cliente. Construir esos vínculos de confianza que han sido el mayor patrimonio que nosotros tenemos hoy, porque lo comprobamos en muchos momentos en que hemos tenido situaciones como la pandemia, que tú no dejabas entrar a tu casa a cualquiera. Durísimo. Y ahí fue una muestra de mucho afecto, de mucha confianza en la marca, porque también hemos cumplido con ese compromiso de la calidad, que es un patrimonio fundamental, que es nuestra. O sea, todos los días tenemos 15 ingenieros de alimentos en todo el país, velando en las regiones por la calidad, estando ahí para acompañarlos y velando porque todo este tema de la estandarización se cumpla. Somos demasiado rigurosos con esto. Pero sígame contando cómo transmiten el tema cultural. Me habló de la universidad, la plataforma. Y a través, ahí entonces tenemos ese, digamos, el canal de comunicación. La biodanza, yo soy profesora de biodanza, directora de la escuela de Pereira. Tengo ya 20 años con la escuela
He formado ya 50 profesores de biodanza. ¿Y por qué biodanza? Bios es vida, danza es movimiento pleno de sentido. Y a mí me encanta la música, me encanta bailar. Y yo decía, a mí qué me falta, yo tengo un marido divino, unos hijos, una empresa, pero a mí me faltaba algo en el corazón. Bailar. Me faltaba bailar. Y cuando yo El encontré... que baila se salva, ¿cierto? dice un dicho, sí. Sí. Y entonces cuando yo encontré biodanza, yo dije, esto era lo que... Sí, porque a mí una amiga que se llama Luzbia me dijo, vea, yo estoy estudiando una cosa que yo sé que a usted le va a gustar, es en Armenia. Y yo dije, invíteme. Entonces yo me fui ese fin de semana a vivenciar qué era eso. Era música, movimiento, encuentro, afecto. Y yo dije, no, esto es lo mío. Entonces yo me dediqué a estudiar, a formarme como profesora. O sea, usted es profesora de biodanza. Yo soy profesora de biodanza y directora de escuela. Sí, porque tiene que hacer uno toda la formación. ¿Y la escuela qué hace? ¿Cómo vincula eso a Frisbee o cómo funciona? ¿Cómo funciona? Primero, pues llevar a la empresa. Nosotros hemos llevado a la empresa lo que hemos probado nosotros. Yo soy meditadora con Alfredo, éramos meditadores 44 años, ¿cierto? Entonces, cuando aprendimos a meditar, le llevamos a la empresa la meditación. Como una herramienta. Aquí está esto a su servicio, los que quieran entender qué es esto, aprender a meditar, los invitamos al curso y en Frisbee hay mucha gente que medita. ¿En serio? Sí. Son pollos meditadores. Muy jóvenes. Y vaya a ver cómo nos mantenemos de bien. No, seguro que porque sí. Porque eso nos ha dado una prueba increíble. Que uno tiene que alimentar esa dimensión espiritual, ¿no? Sí. Y eso ha sido un soporte muy grande en muchos momentos. Yo digo que para mí la vida, pues sin ese aspecto espiritual, no la hubiera vivido tan intensamente y tan integralmente. Porque así, o sea, para mí son 4 pilares: lo intelectual, lo emocional, físico y espiritual. Ok. Y todo eso trata de transmitirlo mediante la compañía. Sí. Entonces, biodanza es una escuela de danza vinculado. Ese sistema nace en Chile. Sí. Rolando Toro Araneda la crea. Sí. Está a nivel mundial. Ok. Y eso es una clase dura 2 horas. Tenemos inicialmente un círculo de la palabra, cómo estamos, cómo venimos, el que quiere habla, el que no. Y después esa clase se prepara y todo es a base de música. Se teje a través de la música. Y el movimiento es una manera de llegar a tu ser interior, pero no estamos usando la palabra. Uh-huh. Y eso hace que se revelen muchas cosas que tú puede que ni entiendas ni las tienes que comprender, sino vivenciar. ¿Y eso está a disposición también de los empleados? Claro. ¿Cómo funciona eso? Entonces, ¿cómo funciona? O sea, yo soy empleado y voy, me apunto. Pues eso empieza porque yo le dije a Alfredo, ¿sabes? Yo me quiero ir a danzar con toda la gente y yo estaba de gerente general. Entonces yo dije, vea, yo me voy a quitar el traje ejecutiva, me fui con mi bafle y mi computador y biodanza se hace descalzo. Okay. Porque está más en contacto con la tierra. Me imagino en la escena. Y fue pues un viaje al interior de cada uno y fue muy grande esa experiencia porque yo hacía rondas de 100, 150 colaboradores. ¿En distintas ciudades? En distintas ciudades. Okay. Y eso abrió un espacio y hace 15 años lo estamos haciendo en la empresa. ¿Y eso cada cuánto ocurre? Cada cuánto, o sea, la dosis, digamos, es una vez a la semana, 2 horas. Okay. Nosotros, pues por tener tanta dispersión, nos es más difícil. Uh-huh. Por lo menos, entonces, llegamos a un acuerdo de hacerlo una vez al mes. Y las profesoras y los profesores se desplazan en el país y van a todas las ciudades a hacerles el encuentro, que es un momento de relajación, es un momento de alimento para ellos. Y el que quiera se apunta. ¿O qué? ¿O cómo funciona? Eso ha tenido un proceso en 15 años. Sí, al principio era libre, pero pues al final yo dije, no, es que el que esté en Frisbee necesita desarrollar unas habilidades, unas habilidades socioemocionales que le permitan interactuar de una manera sana, ¿cierto? Porque somos gente atendiendo gente.
y pues la idea es que esos líderes también tengan una capacidad de interactuar y la gente con los clientes. Y nosotros tenemos desde la selección, hacemos biodanza. Entonces, ¿qué es eso? Entonces usted dice, usted tomamos unos candidatos, ¿cierto? Están cualquier cargo. Hay centro de valoración. Entonces se hace la parte psicológica, y se hace una clase de biodanza. Entonces a la gente le decimos, venga, esto es así, se danza, no se habla, se explica cómo se va haciendo el movimiento, como cuando tú vas a una fiesta. A ti no te dicen, te ponen la música y si sabes bailar bien o regular, no importa, usted se mueve. Y en esa observación, primero tiene dos razones. Una es decirle a la gente, aquí se hace esta clase se hace una vez al mes, para que tú sepas. Si no te gusta, si no te va bien, no es tu empresa, no puedes ingresar, pues porque aquí lo hacemos y va a estar en contra. Y segundo, porque observamos desde el movimiento también la disposición que tiene la persona. Uy, a mí me iría regular. No, porque no estamos calificando si sabe bailar o no. ¿Sabes qué no? Okay. No. ¿Cómo tú te relacionas con el otro? Eso no, el cuerpo no miente. Uh-huh. Entonces se vuelve también muy interesante porque uno puede ver las capacidades de relaciones, porque estamos en relaciones todo el tiempo. Y en un restaurante que tienes muchos clientes al mismo tiempo, tienes que tener la agilidad, la fluidez, la disposición. Pero todo. dígame, el balance de eso, Ajá. ¿cómo lo puede medir y cómo lo evalúa hoy día? Yo creo que todos los programas, digamos, de bienestar, porque también tienen rumboterapia, tienen yoga, pues todas esas prácticas se les ofrecen uh-huh. Y pues pueden ir o no ir, eso sí es libre. Creo que la cultura organizacional nuestra es una diferencia muy grande, muy importante, y la gente, los colaboradores encuentran un propósito de vida también. Se identifican con nuestras prácticas, digamos, sociales, ambientales, no solamente que nos vaya muy bien en las ventas, sino que hacemos también con parte de esos resultados que nosotros tenemos. Le tengo que confesar que no tenía ni idea que Frisbee se tomara tan en serio ese tipo de cosas. Eso, y como a mí me dicen, ¿cuál es la fórmula que la gente trabaja tan feliz en Frisbee? Y yo digo, pues porque los amamos, los cuidamos. Y pues hacemos lo mejor posible para que se sienten bien. Y yo tengo un reto muy interesante, porque la población se ha cambiado. ¿En qué sentido? Pues yo creo que el impacto de la pandemia fue muy fuerte, aprendimos cosas y también esa necesidad como de vivir el instante, porque la gente que se murió no importó la edad, todos fuimos testigos de que morir es en cualquier momento. Exacto. Entonces fue un contacto con la muerte que en cualquier momento puede suceder. Uh-huh. Y se volvió una vida como muy rápida y no importa, es como al instante, la noticiación de hoy, yo quiero vivir intensamente, sí, pero ahorrar no es un principio. Y eso es muy, muy difícil, sí. Porque sabemos quienes hemos trabajado toda la vida que a uno no le regalan nada. Que construir algo toma mucho tiempo. Del cielo cae agua y mucha, pero ¿qué es lo que yo estoy haciendo para conseguir lo que yo quiero? Entonces, instalar esos principios de decir, si yo quiero algo, tengo que trabajar por eso. Y pues trabajar en Frisbee es un trabajo fuerte, se trabajan todos los fines de semana, es de pie, no es nada pues exótico y pues simplemente es muy noble porque alimentamos con amor. Y entonces las personas que se pueden identificar con nuestros propósitos y nuestras prácticas, por ejemplo, sociales, ambientales, pues eso también le cobra sentido a la gente joven, porque también hay una conciencia de cómo compartir más esa riqueza, cómo generar menos inequidad. Y hemos realmente logrado unos planteamientos y una conciencia distinta. ¿Usted lo siente? Sí. Que lo están logrando. Sí, es que yo me di mucho. Por ejemplo, en la pandemia, el comité de gerencia dijo, nosotros nos bajamos el sueldo 3 meses. Y eso lo vamos a aportar para que no tengamos que despedir gente, ¿cierto? Pudimos llevar este tema
sacamos la gente de vacaciones, les dimos vacaciones anticipadas. Y a las personas que no pudimos sostener y que fueron buenos empleados y que no los podíamos tener porque cerramos 10 puntos de venta que había que reubicar porque ya ahí no iban a funcionar. Hicimos una lista de la gente que se quedó sin trabajo, les pagamos la seguridad social. Mientras eso se resolvía, para pues cuidarlos. Y finalmente el 93% de la gente que quedó en esa lista se volvió a reintegrar en diciembre. Maravilloso. Entonces eso crea confianza. No, mucha. Y es la base de cualquier relación. Mucha. Entonces yo me siento demasiado orgullosa, bendecida. Por supuesto. Y feliz de haber contribuido a la vida de todas las personas que nos han ayudado. Pero hay otro a nosotros. capítulo que es el colegio. Hábleme del colegio. Es un instituto técnico, ¿cierto? El colegio surge de también una iniciativa con unos amigos, pues muy recién casados, Alfredo y yo, unas señoras ya grandes, pues nos dijeron, ay, qué pesar estos niños que duermen en las parrillas ahí de un almacén que era ley, que les soltaba calorcito y ellos dormían ahí. Entonces dijimos, ¿por qué no recogemos 10 niños y abrimos una casa y los cuidamos? Entonces, listo. Y todos empezamos a dar una cuota y los que quedamos en la junta. Y así empezó la Casa Hogar Amigos del Niño. Ya después nos compramos una casa en Dos Quebradas, una casa finca. Tenía un galponcito de gallinas. Ese es muy simpático, a uno lo siguen los pollos. Eso le iba a decir. Eso no es casualidad. Exacto. Entonces, la señora que cuidaba a los niños, el hijo, terminó pedagogía. Y me dijo, oiga, ¿qué tal si arreglamos ese galponcito y hacemos un salón? Y le empezamos a dar clase a los niños de por aquí del barrio y a los chiquitos nuestros. Yo dije, hagámosle pues. Entonces, así empezamos. Entonces, yo dije, bueno, ay, no, pero los niños terminaron año, ¿cómo no les vamos a abrir el primero y el segundo? Y ya los de la junta estaban muy grandes. Entonces me dijeron, ay, Liliana, deje de inventar cosas. ¿Para qué va usted a abrir más salones? Y Alfredo me dijo, pues no, digámosles que, o ahora abramos una fundación nosotros. Y le dije, no, ya hay una, venga y verá. Entonces yo les hablé y les dije, ¿qué tal si nosotros asumimos la responsabilidad? Y los amigos nos dijeron, claro, claro que sí. Entonces ahí empieza la Fundación Frisbee. Y fuimos convirtiendo esa casa en un colegio. Uh-huh. El colegio hoy tiene 40 años. Ha graduado más de 750 estudiantes. Maravilloso. Becados 50. ¿Dónde está? En Dos Quebradas. Dos Quebradas. Y las becas son para los mejores estudiantes y entonces les damos el 50% de la beca y ya se han graduado y están muy bien. Hoy ya estamos recibiendo hijos de los que ya se graduaron en las primeras cohortes. El colegio hoy tiene 3 modalidades, es administración de empresas agroindustriales, alimentos y ahora tenemos habilidades digitales. ¡Wow! Tenemos 2 ingenieros mecatrónicos. Uh-huh. Ellos cogen proyectos de nuestra planta, necesidades que tengamos que resolver y ellos están trabajando en esas soluciones. Muy orgullosos porque realmente ellos también participan, los jóvenes que se gradúan en 11 tienen que hacer un proyecto productivo. Y en Pereira, la Cámara de Comercio tiene un programa que se llama Expo Camello. Le da la oportunidad a los emprendedores que muestren sus programas y sus proyectos y vendan. El colegio tiene un stand siempre en esa feria. Presentan los proyectos y ellos a veces se han ganado los capital semilla para arrancar su negocio y ya se van porque a ellos les damos una formación en liderazgo de servicio. Okay. En la montaña. Eso es liderazgo fuerte, o sea, de campo. Uh-huh. Tenemos un equipo y un filósofo que es el maestro, que es Andrés Flores, y ahora otros lo ayudan en ese propósito. Entonces ellos se van con unas habilidades para la vida porque han tenido la oportunidad de meditar, de hacer biodanza, de tener arte, porque completo. Toda la mañana les damos música, pintura, y en el bachillerato ya cosas más técnicas. Entonces
hay una formación integral muy, muy buena. ¿Usted de dónde sacó esa sensibilidad social? De mi corazón. Yo creo que O sea, ¿usted cree que le surgió de adentro sola? sí, es muy natural, ¿Muy ¿sabes? natural? Es muy natural. Y mi madre, como le digo, mi madre tuvo mucha incidencia en mí, porque ella era una mujer muy, muy piadosa. Ok. Y yo le aprendí a ella y me despertó también a mí la sensibilidad. Y para mí la gran felicidad es yo poder contribuir a que otros crezcan y que uno pueda ser un instrumento de realización. Las personas necesitan una oportunidad. Entonces, me siento muy feliz porque qué tal uno ya muriendo si que uno no haya hecho lo suficiente. Entonces, Todavía hay mucho oficio, ¿no? mucho. Todavía hay mucho oficio. Hay un pedazo de la historia que es muy particular y es que ustedes se casaron y fundaron Frisbee, como usted nos contó, a los 6 meses. Pero eso de hacer empresa en pareja no es tan fácil. Y las empresas generan tensiones. Uno tiene que tomar decisiones difíciles. Y si la vida, quitándole un negocio en pareja, tiene sus complejidades, metiéndole un negocio tendrá más. ¿Cómo rima eso? ¿Cómo es esa historia de ustedes dos siendo pareja? Además, usted habla de un amor muy profundo. O sea, no es simplemente fuimos pareja, hicimos negocio. Yo percibo que usted tiene una historia de una intimidad amorosa intensa. Y eso es raro, eso es raro. Eso no es común. Cuéntenos eso cómo es y por qué funciona así, por qué cree usted que fueron capaces de hacerlo. Yo creo que desde el primer momento en que nos conocimos, pues él siendo un hombre separado, yo tan joven, pues desde ahí fue un reto, porque para mis padres eso era muy fuerte. Ya, Y sin embargo pudimos superarlo. Y desde la comprensión también y desde el respeto de ellos hacia mi decisión, porque pues era algo que conversamos con mis papás. Y pues lo entendía como un profundo amor hacia mí también y el cuidado, ¿no? No, una firme convicción como yo creo que esa resonancia de los valores, de lo que uno tiene en la vida como visión, de lo que cree, en lo que cree. Y creo que eso es una alianza, una misión en donde la vida misma nos une y nos da la fuerza también para caminar. Y pues a mí me gustan los retos, y a él también. También fuimos muy conscientes de que ese trabajo personal es muy importante. Entonces para nosotros no era ningún problema, así como tú vas a donde el odontólogo porque te duele una muela, o vas a la peluquería y no lo haces tú mismo, pues vas a donde el psicólogo. Y los coach y toda esa dimensión humana nos apasionaba igualmente. Descubrir ese misterio del alma, de cómo transitar la vida con propósito, ¿sí? Y poder hacerlo nosotros dos y también acompañar a otros a caminar ese propósito. Sí, pues eso no, o sea, yo digo que el matrimonio y el amor es un propósito con compromiso. Porque bueno, no muy fácil puede decir, ay, boto la toalla y qué va. Pero pues no, para mí estaba muy claro, pues yo lo amé profundamente también y él a mí. Entonces éramos muy distintos. Igual nos encontrábamos muchísimo en la visión en lo que pensábamos que debía ser la vida. Él también venía de un hogar con una madre muy sensible y creo que eso hizo un link muy fuerte. Él también tenía 2 hijos que los conocí de 1 año y 3 años y fue muy hermoso pues como integrado. integrarlo. Ellos son socios de la empresa, Ok, franquiciados. ok. Ya pues tienen hijos grandes, mis nietos ya por parte de ellos de corazón, pues ya el uno está estudiando medicina, que es Lucas, Simón está terminando año de colegio, Pablo
que es el hijo de Alejandro y Carmiña, está terminando colegio y Natalia está también estudiando ya diseño. Pero ¿cómo tramitaban las diferencias profesionales? Bueno, pero le faltan mis otros dos hijos, Bueno, no, que eso no perdón. los voy a dejar. No, Entonces, no, perdón. no, y Álvaro y Catalina nacen de nuestro matrimonio, Ujú. que también están casados. Ellos son franquiciados de Frisbee, los Alejo, Caro y Álvaro. Y Catalina estudió biología molecular y cine. Entonces No, pero muy parecido. ella vive en Los Ángeles Mm, y también está a punto, su embarazo, va a tener a Celeste. Eso va a ser una bendición del cielo porque la estábamos esperando. Y bueno, el entendimiento yo creo que va mucho desde una comprensión. O sea, no, uno si se queda en el ego y en la importancia personal, pues entonces usted no profundiza. No es fácil, yo pues no voy a decir pues que no, no, no. eso no es Cero fácil. fácil. A la vez, pues creo que fue una construcción demasiado positiva. Pues yo crecí muchísimo, aprendí mucho, él de mí también, porque él era un hombre que leía demasiado, era muy profundo, muy filósofo, quería entender la vida trascendentemente, o sea, y yo soy más expresiva, afectiva, Más baile. conversadora, entonces era una combinación interesante. Y el trámite de las diferencias, pues en la conversación. Entonces yo ¿Tuvieron creo, discusiones fuertes sobre el sí, negocio? sí, Ok. pero pues, ¿qué prevalecía? Hay una frase que yo digo que dato mata relato y que si ese relato no tiene argumentos suficientes para poder argumentar y fundamentar, no va a sostenerse. Aprendimos a conversar. Pues cuando yo no conversaba, o sea, a mí no me gustaba conversar con rabia porque uno dice muchas bobadas y después termina pidiendo excusas por algo que yo tenía razón. Entonces yo prefería la distancia, el silencio, recapacitar, hacer ese trámite en otro espacio y ya venir y conversar. ¿Cómo era la relación, digamos, crean la empresa y quién asume la responsabilidad de liderarla inicialmente o la lideraban los dos al tiempo? ¿Cómo se repartían eso? Mira, él era muy orientado a la operación y yo a la gente. Ujú. Entonces teníamos oficios repartidos y pues en primera instancia lo hacíamos los dos, o sea, pero después ya conseguimos un gerente. Con el tamaño y todo, claro. Exactamente, y ha habido un gerente que ha liderado. En este momento, cuando él parte, yo fui gerente en el 99 y cuando en el 2019 yo retomo otra vez la gerencia. Y él era el presidente, él fue el presidente de la empresa siempre. Ujú. Entonces, cuando él parte, pues yo quedo de gerente y presidente. Y eso lo he ejercido desde el 19 hasta hoy. Muy interesante todo No me cabe duda. ese proceso. Y ya hoy tenemos una nueva gerente, que es Sara Baena. Se lleva una semana. Está Lleva una estrenando. semana, sí estoy Ok. estrenando. Ajá. Cuénteme, cuando él partió, como usted dice, ¿usted cómo suplió? No, no me quiero meter en el tema emocional, pues, sino hablando desde el tema corporativo, cómo suplió esa ausencia? ¿Cómo profesionalmente y qué necesitó para asumir la responsabilidad y fuera de eso asumir ese vacío emocional, llamémoslo? Mm, Sí, yo pienso que el tener la práctica de la meditación es una ayuda infinita, porque uno se centra en su corazón, en su poder interior, ¿sí? Para mantenerse y también a mí me gusta rezar. Entonces el rosario es una belleza porque le da a uno mucha fuerza. Eh, Ir a misa es un espacio sagrado, entonces es también una fuente de ayuda. El amor, vuelvo y digo, porque pues toda la familia
nos rodeó y los hijos estuvieron también muy presentes, el equipo de gerencia y la junta, todos. O sea, porque esto fue un duelo para todos. Eso sí fue duro. ¿Cómo contener no solamente mi duelo, el de los hijos, el de la familia y el de la gente de la empresa? Porque lo quería muchísimo, pues eso era un amor cierto. Y los temores, sí, que la empresa se va a acabar, que qué va a pasar, pues porque de todos modos era una figura de un patriarca. Claro. Y yo tramité mi duelo poniendo toda mi energía en que la empresa iba a salir adelante y íbamos a hacerlo muy bien. ¿Y en quién se apoyó Yo para apoyar la empresa? tengo una terapeuta y me encanta. Porque uno no le puede ir a contar las situaciones ni a los hijos, ni a los amigos, ni a Ajá. un empleado. No, por Dios. Para Y a eso. veces ni al marido, ¿no? No, es que no. Mm. Entonces, desde que él se enfermó, yo retomé, porque yo he tenido, eso siempre ha sido parte del entender que uno necesita tener con quien conversar y tramitar esas cosas que uno no comprende. Entonces, desde ese momento con María Soto, fue mi coach, mi sostén y pues la que podía con ella hablar mis tristezas, mis miedos, con el equipo de gerencia. Entonces yo les dije, la mejor forma de honrar la memoria de Alfredo es cada uno haga las cosas bien, muy bien, porque esta empresa tiene que continuar. Tenemos una responsabilidad de más de 5.600 personas dependiendo. Entonces yo no soy capaz sola, ni yo me puedo meter en los zapatos de él. Yo soy Liliana y él era Alfredo. Entonces no me pida que yo actúe como él actuaba o hacía como él hacía. Yo voy a hacer como soy. Y desde el punto de vista gerencial, en la responsabilidad que le tocó, ¿cómo suplió, digamos? O la pregunta anterior es, usted ha sido muy clara que en el tema humano, cultura, se siente muy fuerte. Supongo que hay otros temas más típicamente gerenciales, como nos pasa a todos, en los cuales uno es más débil o más fuerte. Dígame en los cuales usted no se sentía fuerte y cómo suplió esa carencia. Mira, yo creo que primero uno tener una junta que es externa lo ayuda. Ustedes tienen junta externa. Sí, claro. Todos independientes. Junta pues. directiva inscrita en Cámara de Comercio. O sea, yo creo que el gobierno corporativo es una necesidad para que las empresas se sostengan en el tiempo. Sin duda. La junta directiva presente todos los meses en nuestra reunión. Los hijos participando activamente en lo que necesitamos, en los comités. Y el comité de gerencia, yo tengo una estructura muy clara. En la parte financiera hay un gerente, en operaciones, gestión humana, mercadeo, en WINS, porque WINS también es nuestro, eso lo fundó mi hija Catalina con Felipe, pero después de unos años ellos se quedan en Los Ángeles y nosotros compramos la empresa. Okay. Está tecnología, muy importante, y sostenibilidad. Entonces hay un equipo muy poderoso, muy conocedor de lo que tienen que hacer, gente con mucha experiencia porque llevan muchos años en la compañía. Entonces nos juntamos a atender todo esto y fuimos, o sea, yo he trabajado muchísimo estos 6 años. No me senté a llorar, me senté a trabajar, realmente. Y eso a mí me ayudó a tramitar también mi tristeza, porque yo dije, pues la voy a convertir en hechos positivos. Voy a transformar eso. Y voy a darle a esto un impulso y a sentirme orgullosa de mí y de él, porque yo sabía que yo podía y era capaz, si tenía todo ese soporte. Entonces, ¿en qué no soy fuerte? No, yo creo que cuando uno nace con la empresa, la conoce, ¿cierto? Y puede evolucionar y se hace así, porque uno no se puede quedar, pues como si quisiera ponerme los zapatos de cuando tenía 10 años. Las cosas evolucionan y cambian.
¿En dónde me sentí yo en la parte de tecnología? Y yo pues fui muy atrevida. Yo dije, yo quiero ser una empresa de tecnología que vende pollo. Dígame pues a mí la osadía. Entonces yo sabía que no tenía sus conocimientos y le pedí al esposo de Catalina, mi hija, que él sí sabe de todo eso. Yo le dije, yo le voy a pagar de mi sueldo una asesoría permanente. Usted me va a acompañar a mí en estas reuniones con Diego, que es el gerente de TI, porque esto lo vamos a transformar. Éramos allá en el área eran 5 personas. Yo dije, esto lo vamos a transformar. Entonces trajimos un asesor, que vimos varios, pero el que nos gustó, InAdvance, nos ayudó a hacer el diagnóstico. Yo le dije, yo quiero saber de verdad qué hay y si yo quiero ir hacia allá, ¿qué necesitamos? Fue muy, muy, muy acertada la asesoría. Hoy tenemos ya 35 desarrolladores en el área. In-house, adentro de la compañía. In-house, porque nosotros desarrollamos nuestro propio sistema operativo. Entonces no es un SAP, sino que se llama SIPO, Sistema Integrado de Pollos. No, operativo, pero es que no, el P ¿qué es? De procesos, sí, procesos okay. Organizacionales. Entonces, ha sido maravilloso porque pues uno tener un jefe que no sabe y cómo conversa, me parecía un respeto. Entonces, él ha sido un apoyo muy grande. Deme ejemplos de esa eficiencia tecnológica aplicada al negocio. Aplicada. Sí. Tenemos todos los canales digitales. Página web transaccional, kioscos, el chatbot, tenemos también los gabinetes pues que tú vas y te dan un código en algunos restaurantes, no en todos. Sí. Tenemos el call center y pues hay un soporte muy importante, por ejemplo la app, que aunque nosotros ya estábamos con terceras partes en la pandemia, nuestra app es muy poderosa. Y tenemos una base de datos pues muy, muy grande de nuestros clientes. Hacemos un trabajo de mercadeo cada vez más personalizado. Tenemos unos apoyos, digamos, en los procesos también de cara al cliente. Y de los sistemas pues internos ya, por ejemplo, la facturación electrónica, que eso llegó así. Sí. Y eso son cosas que te toman y te desbaratan toda la planeación y te lo tenés que hacer. Sí. Todo lo que es la certificación PCI, pues con los bancos para poder nosotros recibir tarjetas de crédito, cada vez son más exigentes. La conectividad de todos los restaurantes están en tiempo real. Toda la información llega diario y tenemos informes de cómo nos fue ese día, las ventas. Hay un análisis de mercados que hacemos la reunión comercial todos los martes. Yo estoy en ella y vemos qué está pasando en el mercado, qué cosas hay que activar desde la planta, porque tenemos una planta de producción. Tenemos 2 plantas realmente. Nosotros no procesamos el pollo de partirlo, adobarlo y enviarlo, solo hacen nuestros proveedores. Okay. Tenemos una planta de derivados de pechuga, que hacemos nuggets, las chuletas, parte de ello, no todo. Y tenemos una planta de lo que son las sopas, frijoles, arroz, ensalada de repollo. Entonces... me está dando hambre. Ay, sí. Y tenemos una nueva línea de hamburguesas. ¿Sí? De los nuevos sabores del mundo. Para que vayan y los prueben, porque tenemos una experiencia muy interesante, que el cliente puede usar el dispensador, le damos el tarrito de salsa, puede escoger 3 las salsas y puede usted mismo aplicársela a la hamburguesa. ¿Por qué no han salido de Colombia? Sí salimos. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Hemos salido 2 veces. No ha sido la manera, porque estuvimos en Queens, en Nueva York, con un socio, pero eso fue un impulso del emprendedor. Entonces, vámonos para Nueva York, ya tenemos... Eso es muy difícil, porque tú aquí tienes toda una infraestructura que te da soporte. No es lo mismo abrir un restaurante en Colombia que un país.
Entonces mi hijo menor se fue a Álvaro y se vendió demasiado, pero era mucho que atender, las compras, la mercadeo, gestión humana, o sea, toda la operación. Y llegamos en un momento en que esa zona ya también se empezó a deteriorar. Entonces teníamos tanto para hacer acá que con el socio dijimos, no, Dejémoslo ahí. dejémoslo aquí y recogimos el restaurante. Y después con unos socios que teníamos de Cinnamon, también abrimos en Venezuela. Pero eso con ese gobierno, pues de ese momento tampoco funcionó. Entonces también dijimos, vea, ¿sabe qué? Dejemos así y nosotros recogemos. Eso está en los proyectos que en cualquier momento que estemos también listos para abrir un país, lo vamos a hacer. Ujú. Y está ahí, en stand-by, pero ¿Cuáles son para usted los retos de la compañía en los próximos años? mis retos personales que tienen que ver con la compañía de lo que yo veo hoy y lo que hemos analizado pues en nuestra tenida estratégica con todos los socios y la junta y el comité. Esa mega que nos trazamos implica una expansión, implica tener un respaldo grande porque la operación es muy exigente. O sea, nosotros tenemos más de 280 fábricas de productividad en 60 municipios. No es lo mismo tú tener una planta en un sitio. Entonces, hoy hay una claridad que lo veo y es un cambio en la relación de la gente con el trabajo. Antes uno trabajaba muy conectado como con quedarse en la empresa, hacer carrera, y hoy hay un pensamiento diferente y es más bien yo trabajo un poquito, me voy de paseo en unos grupos poblacionales, no estoy diciendo que en todos, pero sí hemos identificado unos cambios culturales muy fuertes, culturales, sociales, que el sentido se lo dan otras cosas. Y ahora hay algo muy interesante que lo quiero compartir si les sirve a quienes están escuchando, que se llama las conductas del comportamiento. Conozco mucho ese tema y me le he metido duro. Yo estoy fascinada. Ciencias del comportamiento aplicadas. Ciencias del comportamiento. ¿Por qué actuamos como actuamos? Exacto. Eso, como a mí eso de investigar el alma humana me encanta, entonces encontré en la búsqueda de cómo hacer esto, de cómo es la narrativa nueva, o sea, para mí una realización personal es, qué rico encontrar cuál es mi propósito personal, qué me hace levantar a mí cada mañana, cuál es mi proyecto de vida. Y siento que hoy es muy importante. Sí. Que tengamos un proyecto de vida. Para mí está fue más importante, diluido. Pareciera mucho, como si la gente está más diluido. Porque es el ya. Vivo para allá. Sí. Es demasiado efímero. Entonces no hay que te conecte y te ate. Entonces eso es un proyecto para usted y lograr que la gente en la compañía sí. Para mí es empiece a desarrollar eso. Entender porque como para nosotros la cultura se come la estrategia al desayuno. Sí. Y también porque pues nosotros somos 92% operativos. Entonces, eso es un reto, porque es que ¿quiénes hacen realidad el restaurante? ¿Quiénes materializan la estrategia? Ellos. ¿Quiénes crean el vínculo con el cliente? Entonces, si todos tenemos un enfoque hacia dónde queremos llegar, como siempre lo hemos tenido, que eso da una mucha seguridad básica y creo que eso nos ha ayudado a mantenernos muy claros en nuestras metas y así en la pandemia creamos una postal de destino. O sea, era un viaje nuevo y difícil, pero si todos estábamos alineados a lograr esos objetivos, lo íbamos a conseguir y lo conseguimos. Usted es persistente, ¿no? Mucho. No. ¿Brava? Exigente. Okay. Persistente, resistente y nunca desisto porque yo creo que no hay cosas imposibles sino hombres incapaces de soñar y a mí me gusta soñar. Ustedes tienen una red enorme de
puntos de venta, 280 en 60 municipios. Usted, a través de la información que tiene, llega y de lo que vende o no, ¿tiene un termómetro del país por esa vía, de alguna manera o no? ¿Usted se acuerda del índice del pollo que están sacando? ¿Eso le dice algo? ¿Usted logra entender a través de eso qué está pasando? ¿Usted lo sienten de alguna manera? Yo creo que este país lo salvamos las regiones y los empresarios, porque es el sector real de la economía. Nosotros le estamos apostando hoy aumentamos más del doble la inversión. Este año vamos a invertir 96.000 millones de pesos. El año pasado invertimos 40.000. ¿En qué? En generar más empleo, en remodelar lo que tenemos, en abrir nuevos puntos de venta, en seguir construyendo la planta, las oficinas nuevas, en dar trabajo. Porque yo creo que es una oportunidad y una responsabilidad compartida. Yo logro lo que quiero, pero también tú das para lograr. Entonces, pienso que los empresarios en Colombia hemos sido muy resilientes, muy responsables de tener la claridad de que nosotros dinamizamos la economía y que esto lo sostenemos nosotros. Entonces, tenemos un firme propósito con los hijos de mantenernos en Colombia, de aquí nos quedamos y seguimos trabajando y hemos podido recibir una recompensa también por esa persistencia y seguir construyendo tejido social. No solamente a través del trabajo que damos, sino de todos nuestros programas sociales. Creemos profundamente en la educación, porque en un aula de clases se transforma un país. Y creemos que a través de los programas que hacemos de Universidad en tu Colegio, del colegio mismo, de la Universidad Frisbee, de tener un sello otorgado por la ANDI, por el empleo inclusivo que hemos generado en mejorar o sea, yo puedo estudiar en Frisbee una carrera interna que me posibilita tener un mejor cargo y me capacita para eso y me mejora el sueldo cuando yo logro ese cargo. El 85% de los cargos nuevos en Frisbee o de los que quedan vacantes los suplimos nosotros con nuestra gente. Eso es un número muy alto. Y tenemos unos programas también con el SENA de formación, con las universidades, con Coursera. De modo que en la Universidad Frisbee tenemos la Escuela de Liderazgo, la Escuela de Excelencia Operacional, Delegado y Cultura Frisbee. Y pues todos nos tenemos que asumir y ser responsables de qué quiero yo para mí y qué estoy dispuesto yo a poner para lograr eso. Entonces, yo puedo pensar que nosotros tuvimos unos resultados en el 2024 de doble dígito, tanto en ventas como en la utilidad. Trabajamos mucho más, nos exigió demasiado, muy proactivos en lo que hicimos, en las actividades, todos muy dispuestos, todos los colaboradores muy presentes, entendiendo que la empresa somos nosotros y que yo les decía, ¿qué tal si nos quedamos sin empleo? No podemos dejar que eso pase. Usted dijo, a este país lo sacan adelante las empresas y los territorios. Hábleme de los territorios. ¿Qué quiere decir eso? Las regiones, pues tenemos los parlamentarios que elegimos. Entonces, ¿a quién le pedimos cuentas? A ellos. ¿Y se las pedimos? Sí, y también los acompañamos. O sea, ¿qué necesitamos hacer los gremios? Es unirnos, es integrarnos, articular, que el ego de que yo quiera hacer las cosas yo porque voy a figurar, eso no sirve. Entonces, esa articulación, esa integración de propósito nos da mucha fuerza de poder sacar adelante los proyectos. Y pues si el gobierno nacional no está dispuesto a aportar por las razones que tenga, por su mirada y pues nos cambió esa forma y lo tenemos que navegar. Entonces, vuelvo y digo, ¿nos quedamos llorando o hacemos para que pasen cosas distintas y crear una realidad distinta? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo me imagino? Y yo puedo crear esa realidad, pero no me la van a crear. Entonces es responsabilidad de cada uno. Si queremos este país y amamos nuestra tierra, hay que trabajar por ella.
Liliana, muchas gracias por esta conversación. Un Con mucho lujo, gusto. de verdad. Y no te hablé de sostenibilidad, porque en eso también No, trabajamos mucho. hay muchos Sí. temas y no me Pero cabe duda. ¿sabes una cosa? La triple cuenta, que es hoy no solamente las utilidades, sino también saber que estamos en este planeta y que hay que cuidarlo, y también la parte social con con el compartir es simplemente uno cree que las cosas son muy costosas y eso es una inversión a largo plazo. La parte espiritual, yo la veo, cómo yo manifiesto mi espiritualidad. Yo soy muy espiritual. Y yo digo, ¿qué es ser espiritual? Es hacer de cada instante un momento que valga. ¿Cómo yo puedo acompañar a otros a crecer? ¿Cómo puedo yo, o sea, pararnos en los hombros de los gigantes para ver más allá? ¿Cómo despertar la conciencia? ¿Cómo hacernos cargo? No infantilizarnos, no volvernos víctimas. Es de verdad crear nuestra propia realidad. Entonces, Frisbee yo creo que es una empresa que ha inspirado, que crea confianza, vínculo, porque hemos atendido esa parte emocional y sabemos que eso se construye con la confianza y eso se demora y eso es una sumatoria de muchos hechos. Y pues yo qué quiero decir que las personas que nos han acompañado a nosotros a lo largo del tiempo son constructores de esta realidad de hoy. Y se puede, sí se puede. Entonces, pues yo te agradezco. A mí me gusta compartir porque, pues si esto puede inspirar a otros y darles la confianza, porque nosotros no empezamos siendo como lo que somos hoy. Ha sido un trabajo de Sí, 48 cuando la años. gente habla de empresas se Sí, imagina que han existido toda la vida sí, y uno es como y es todos hoy. son emprendimientos. Entonces, no, pues no es una suma de procesos que pues es una integración de muchas cosas y de muchos contactos y de muchas personas que le han ayudado. Entonces me parece que yo los invito y los convoco a todos, porque esto no es responsabilidad de un empresario, esto es una responsabilidad de todos los habitantes de Colombia. En menor o mayor grado podemos aportar, podemos construir esta Colombia que nos merecemos y como la frase de Alfredo de que la tomamos y la vivimos, que Frisbee es el semillero de gente honesta para la nueva Colombia. Maravilloso. Muchas gracias, de verdad. Con mucho amor. 2 veces gracias. Oye, que escuchen el libro en Spotify, ¿no? Que se llama Una historia de amor llamada Frisbee. Genial. Ok, muchas Gracias. gracias A a ti. ti.